empezamos lo que es técnicas de exploración en el examen físico. Esta es una parte muy importante en la semiología. La mayor parte de los órganos o sistemas tiene que ver con una técnica. La técnica empieza en la inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Entonces, generalmente la mayor parte del sistema podemos utilizar estos cuatro, pero algunos solamente, por decir, en la piel, solamente es inspección, palpación. El único que exceptúa generalmente es en gastro, que se hace la inspección y de frente pasa a la auscultación y después se hace el resto del examen. ¿Qué es importante? Acuérdense que el paciente es la parte más importante en la atención médica. En primer lugar, el paciente y el médico tienen que estar cómodos. No puede estar uno en ciertas posiciones que no permiten un buen examen. Tiene que haber privacidad. A veces cuando uno va a la consulta, entre el primo, el sobrino, el pariente, todos, no, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Salvo que el paciente sea muy anciano, no se pueda comunicar o tenga algún compromiso del sensorio. Pero después tiene que haber privacidad y, por supuesto, lo que se comunique el paciente con el médico no puede salir, no se puede comentar afuera, ¿no? En la inspección es muy importante, ¿por qué? Porque a la vez que ya estamos mirando, tenemos que fijarnos todo, enseñarle a nuestra vista qué es lo que debe fijarse, desde qué punto, desde el cómo ingresa, cómo camina, cómo se sienta, cómo se desenvuelve, cómo conversa con uno. Por eso que se dice que hay que enseñar a los ojos lo que ven, ¿no? Por ejemplo, en esta frase, los archivos completados resultan de la combinación de los estudios científicos y de la experiencia acumulada a lo largo de un centenar de años. Si a ustedes les pido cuántas letras E, ¿no?, encuentran en estas frases, entonces, como tarea para la próxima, van a traer cuántas letras solamente en esas frasecitas. ¿Qué debo valorar cuando yo tengo un paciente, ¿no? Lo primero, el aspecto general, ¿no? En su aspecto general, ¿qué tengo que ver? Si conversa conmigo, si está limpiecito, ha ido a la consulta, si está descuidado, será un problema agudo, estará eritematoso, está atento a lo que le estoy conversando o se está distrayendo. Otro punto que es muy importante es la situación nutricional. Entonces ya me fijaré en su piel, ¿no? En sus ojos, si están hundidos, si está muy adelgazado, muy demacrado. Entonces ya tengo que pensar, de repente este paciente ya tiene una enfermedad crónica, un cáncer, un hipertiroidismo, una cardiopatía. El hábito corporal ya está en relación a su contextura del paciente, ¿no? Entonces, veo si es un paciente ectomórfico, o es mesomórfico, o es endomórfico, ¿no? Entonces, en el ecto ya sabemos que es, generalmente los huesos y músculos son pequeños, no son muy grandes, pero está aparentemente un poco más delgado que el resto, ¿no? El atlético está más equilibrado y el endomórfico es el bajito, el gordito, ¿no? Otra cosa que es importante, la simetría, ¿no? Supongamos que veo a nivel del tórax y la región supraclavicular, veo que está más edematizado del lado izquierdo, ¿no?, de un paciente. Entonces, lo primero tendré que pensar, ¿será una tumoración? ¿Será una adenopatía? Y si es así, cuando ya haga la palpación, voy a determinar que probablemente sea un probable cáncer gástrico, ¿no? Ahora, igual, si yo veo a una paciente, mujer de 43 años, que tiene, miren, la pupila, una de las pupilas está miótica, está chiquitita, ¿qué significa? Que probablemente tengo un tumor en vértice, solamente mirando lo que estoy haciendo, ¿no?, pulmonar. Ahora, por ejemplo, si yo encuentro que al paciente le estoy examinando y tiene dilatación de las venas, ¿no?, a nivel del escroto, entonces hay que pensar que probablemente pueda tener hipernefroma izquierdo. Sus posturas, como si camina bien, si está inclinado hacia un lado, hacia otro, ¿no?, si arrastra un pie. Y por último, cómo es su discurso, cómo me manifiesta lo que le estoy preguntando.
Entonces habíamos visto en la constitución ectomorfo, ¿no? Son los más delgados generalmente, el mesomorfo, que es el atlético, que está más o menos equilibrado en tamaño, y acá el endomorfo, acuérdense que es el gordito, ¿no? Ahora, uno cuando hace la anamnesis, cuando hace la inspección, debe estar ya fijándose en la coloración de la piel donde se pueda examinar y saber los signos de inflamación. ¿Cuáles son los signos de inflamación? Por ejemplo, acá vemos un dedo. Acá hay una lesión por un arma, por decir un arma puntiforme, ¿no? Que está lesionando este dedo, ¿no? Entonces, yo lo primero, para saber si tiene signo inflamatorio, debería tener todos estos pasos que acá dice, ¿no? Que va a ser el calor, el rubor, ¿no? La tumefacción, que se ha hinchado y a comparación, fíjense, con el otro es mucho más ancho, ¿no? Y esto le va a continuar doliendo. Y por último ya puede haber lo que se dice, el final, ¿no? El final de la proceso inflamatorio, dando lugar pues a un trastorno funcional que puede quedarme como una cicatriz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se pondrá rojito? Generalmente porque están acudiendo o se están manifestando acá todos los vasitos sanguíneos, ¿no? Y acá, ¿por qué se ha hinchado? Porque ha salido del vasito sanguíneo líquido, por eso se ha hinchado, ¿no? ¿Y por qué me duele? Porque ese edema, ese hinchazón, está haciendo presión con los nervios, por eso es la causa del dolor, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse que en la inspección, ¿no? Tenemos que fijarnos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? El primer contacto durante el interrogatorio y después cuando ya hacemos el examen físico tengo que estar mirando. Entonces, yo al hacer la inspección, aparte de fijarme en todo, tiene que ser con tranquilidad, al peor si uno tiene por primera vez al paciente un examen completo, ¿no? No solamente de los sistemas, sino también de piel, linfáticos, etcétera. En la inspección es muy importante buena iluminación. Si yo tuviera lo que antes se usaba, pues estos focos amarillos, me puede confundir y puedo pensar que es histérico. Por eso es que se recomienda luz blanca. Y tengo que estar atento. La mayor parte de los pacientes se quejan, dice que nos agachamos y comenzamos a escribir la historia y ni levantamos la vista para verlo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora también igual cuando usamos la historia clínica digital. Entonces, ¿qué tópicos, qué tengo que fijarme? Sus condiciones generales, más o menos, si yo estoy hablando del qué sexo, si es una mujer mayor, si es una mujer joven, su tipo constitucional, su estado de hidratación. Fíjense, mirando nada más la postura que está, ¿no? Y por supuesto ya voy empezando parte por parte del organismo. Entonces, en condiciones generales diré, porque es un paciente acá, que es un estado excelente, porque está conversando conmigo, no tiene manifestaciones. Acá diré que es regular, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy congestivo y acá pues yo veo que es caquéctico y ya estoy inclusive ya haciendo la auscultación. Entonces diré que es una apreciación pésima, ¿no? De la manifestación del paciente. Por ejemplo, me viene un paciente con estos gestos, ¿qué estoy pensando? Que está quejando de algo, ya sea de la tensión, ya sea del dolor, ya sea que me estoy demorando. Yo veo un paciente que está cubriéndose la nariz, lo primero, si es que es en la pandemia, diré de repente es un COVID, ¿no? Pero que aquí hay un problema respiratorio. Si yo veo un paciente que está ingresando con muletas, de hecho, debo pensar que hay alguna dificultad, ¿no? Y si yo veo una paciente tranquila, contenta, pues de repente solamente viene por un chequeo general o a controlar. Si yo veo a un paciente que está en área de hospitalización, digo, este es un paciente en decúbito dorsal, ¿no? Y vemos que es un paciente que tiene diferentes tubos, ¿no? Y acá tiene sus monitores, que está al costado, tiene una nasofaringio, acá tiene la vía, ¿no? Está postrado, está medio somnoliento, entonces esos son datos que nos está indicando que este paciente no está bien, ¿no? Entonces, en la descripción vamos a tener que ver todos estos aspectos, que lo vamos a ver mejor acá, ¿no? El aspecto, si me dicen, describa usted esto, entonces diré, pues tiene un aspecto, o es asimétrico, o es redondeado, es de color eritematoso, forma redondeada, tamaño de tanto por tanto, si se mueve o no se mueve, ya voy determinando.
La edad también es muy importante. No es lo mismo tratar a una persona mayor de 75 años, que es considerada paciente frágil, que una persona joven o una persona adulta, ¿no? Entonces, porque las patologías también cambian. El estado nutricional es muy importante. Para eso yo tengo que sacar el índice de masa corporal. ¿Cómo hago esto? Coloco el peso arriba y la altura lo elevo al cuadrado, ¿no? Vamos a poner el peso de 75, la altura 1,60 m. Pongo 75 como el peso, acá 1,60 por 1,60 porque me están diciendo al cuadrado, me sale 2,56. Entonces hago la división y sale el índice de masa corporal de 29,9. Entonces acá yo estoy viendo y voy a buscar, ¿no? En este caso, ese índice de 29, ¿no? El paciente con ya vendría entre 29 y 29, casi 30, es un paciente con sobrepeso. Su estado de hidratación es muy importante, que yo me fije en qué partes, aparte de las mucosas orales, la lengua, a nivel de los ojos, ¿no? Y también, pues, acá está deshidratado, mientras acá está con hiperhidratación, que se llama quemosis, fíjense, estas bolsitas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el signo del pliegue no lo puede hacer en un paciente anciano, tiene que ser una persona joven, porque la paciente anciano sí forma este pliegue por disminución del tejido celular y, por supuesto, las características de la piel, esa piel histérica. La actitud, la postura que tiene el paciente. ¿Cómo voy a saber? Normalmente, si ven, esta paciente está su cara apoyándose en las manos, sus miembros superiores apoyándose en miembros inferiores, ¿no? La posición, este ángulo que está llevando no es una postura normal, no es una postura viciosa. Esta sería la normal, cada uno en su sitio sin un apoyo directo. Entonces, también tenemos que ver el paciente, las posiciones, ya sabemos si está de espalda, es la posición supino, si está de barriguita, es la posición prono, ¿no? Puede estar de cúbito lateral, en este caso derecho, de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Acá en la posición semifoley, fíjense, que es generalmente donde debe colocarse a los pacientes que están hospitalizados, deben mantener entre 35 a 45 este ángulo para dormirlos, ¿no? Esta es la otra posición de SIM, esta generalmente se está usando en los casos de COVID. El Trendelenburg, que tengo que levantar miembros inferiores, ¿no? El genupectoral, ya pasé un procedimiento especial, y el ginecológico. Esto es para que sepamos la importancia que tiene, que un paciente no puede estar más de 2 horas en una sola posición, porque le van a aparecer, donde están los puntitos rojos, las famosas úlceras de presión. Otra cosa que hay que examinar, la capacidad dinámica. ¿Cuál es su resistencia, su flexibilidad, su fuerza, su velocidad? Estas son las básicas, lo mínimo que debe tener, ¿no? En cambio, las compuestas acá ya sí requiere que esté caminando, que esté corriendo o que lo sometamos a algún tipo de análisis. Pero si está muy grave, mínimo debemos ver este tipo de examen, ¿no? Acá vamos a ver si es flexible o no es flexible, le indicamos que movilice miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Acá se hace resistencia, acá lo mismo en la fuerza, ¿no? Lo mismo en la oposición, acá ya bueno en la resistencia le tendríamos que hacer, es mucho más amplio el dinámico, y si le hago correr un espacio para ver la agilidad, la coordinación, la velocidad. Las fases son muy importantes porque muchas veces ya te está diciendo el diagnóstico, ¿no? En esta fase de hipertiroidea, de Cushing, de la parálisis facial, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la fasis acromegalia. ¿Qué vemos? Acá una prominencia de la mandíbula, prominencia del hueso frontal, ¿no? Prominencia, realmente está grande, desordenado. Y si le decimos que saque la lengua, es una lengua grande. Y esto generalmente se encuentra porque es muy probable que haya tenido o que tenga tumor hipofisiario, ¿no? Que está productores de la hormona de crecimiento. Después, fíjense acá, la fasis cusinoide es una cara redonda, lo que le llamamos también en luna llena, con zonas eritematosas, con zonas con vellitos, está incrementado los vellos, puede tener hasta acné también, ¿no? Y esto es frecuente cuando tienen que utilizar corticoides, un tratamiento largo en las artritis reumatoideas. Acá vemos una paciente con fase hipertiroidea,
¿no? Que se caracteriza porque es súper expresiva, como que le estuviera avisando algo. Hay una retracción del párpado superior, ¿no? Algunos tienen mucho más prominente, ¿no? Y generalmente es debido al incremento de la función de la tiroides, ¿no? Inclusive, si nosotros le hacemos mirar a la paciente con el dedo, le decimos, a ver, fíjese mi dedo, mire hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a ver un gran espacio entre el borde del iris y el párpado superior. O sea, este espacio de la esclera es amplio, que lo estoy mirando como separadito. Después tienen, fíjese, la facies hipotiroidea o de mixedematosa, ¿no? Casi sin, como triste, ¿no? No tiene mucha expresividad, pueden presentar edema en párpados, tienen un edema un poquito duro en la cara, puede haber disminución justo de la colita, de las cejas, ¿no? Y si le decimos que saque la lengua, también tiene macroglosia. Después tenemos esta carita, parece delgadita, ¿no? Es un perfil, le llaman delgado o enjudo, con los ojos hundidos. Fíjense que tiene ojeras, es una paciente pálida, con sudor frío. Este es típico de un paciente con facies hipocrática, generalmente que tienen shock. Y ya conocemos la facies mongólica, ¿no? El síndrome de Down, que son los ojos medio chinitos, y acá se forma un pliegue, el epicanto que le llaman, a nivel del párpado superior, ¿no? A nivel de la nariz, la nariz aplanada, implantación de las orejas bajas, también vemos una lengua grande y aparte de otros signos que tienen a nivel de la planta y palma de las manos, ¿no? Después tenemos la fase parkinsoniana, son pacientes generalmente que como que no tuvieran expresión, ¿no? Entonces, pestañean muy poco, a veces se les puede resbalar un poquito la saliva, ¿no? Esta es una fase febril que vemos, eritematoso, congestión de los ojitos, ¿no? Entonces es una fase febril, mientras que no nos olvidemos, este es un paciente que miren, también tiene zona eritematosa, pero un poquito más oscura. Este es muy frecuente en los pacientes con estenosis mitral. Entonces, también es importante el estado de conciencia, para eso le preguntaremos dónde está orientado, dónde vive, qué hace, cuáles son sus familiares, etcétera. Nos interesa saber también si es diestro, no es diestro o es zurdo, ¿no? La talla sí tenemos que ver de acuerdo a la raza, ¿no? No le voy a pedir a este paciente que tenga la misma talla del doctor, ¿no? Ni tampoco a estos que tenga la talla del otro paciente. Entonces, el peso y la talla tienen que ver mucho con la raza que tenga. Otra parte importante, aparte de la inspección, viene a ser la palpación. Acuérdense que antes de examinar a un paciente, no lo puede decir ya, desvístase, señor, permítame examinarlo. Siempre pregunten y me avisa dónde le duele. Si le duele en la zona A, yo empezaré por la Z, o sea, lo contrario, ¿no? Entonces, y tiene que ser en forma suave, ligera. ¿Qué cosa tengo que detectar en la palpación? Lo que es sensibilidad, si duele, no le duele, si duele mucho, la temperatura, ¿dónde la voy a tocar la temperatura? En la frente y a nivel del tronco. La forma y tamaño, consistencia, supongamos, de una tumoración, algo que esté palpando, ¿no? Con todas sus características. Y los movimientos, porque hay movimientos de líquidos dentro del organismo, dentro de eso, a nivel abdominal, a nivel torácico, a nivel cardíaco, que yo puedo sentirlo a través de la palpación. Entonces, si yo tengo una que le duele demasiado, apenas lo estoy tocando, entonces tendré que pensar, ¿está inflamado localmente? No, veo que está bien. Entonces, ¿será un problema de neuralgia, una hiperalgesia o es un dolor puntual? Pero para eso yo tendré que hacer unos estudios neurológicos, ya sea para la sensibilidad superficial o profunda. Lo mismo en la temperatura, si está muy aumentada o al revés, está muy disminuida, muy fría. Entonces, si está aumentada, ya lo primero que pienso es una infección o una inflamación. Si está muy disminuida, de repente no hay pulso, tengo que buscarle el pulso o una enfermedad de Raynaud. Entonces, y lo mismo en el desplazamiento de la forma, tamaño, yo tengo que determinar con todas las características, ya sea con la palma de las manos o con la yema de los dedos. Entonces, en el movimiento, por ejemplo, yo le digo que al paciente diga 33, entonces yo tengo que sentir esa vibración a nivel del pulmón, ¿no? Entonces, en el corazón, si yo le toco y siento como un latido que me empuja, entonces tengo que determinar. Y por último, también a nivel
¿no? Que los ruidos hidroaéreos, al tocarlos, aumenta, disminuye. Entonces, cuando yo examino al paciente, siempre deben empezar por el lado derecho, esa es la norma. Pero doctora, yo soy zurdo, entonces es la única vez que puede empezar por el otro lado. Pero el orden es siempre el lado derecho, entonces yo tengo que estar con las manos calientes, siempre, no muy frías, porque si no te va a contraer y te puede confundir, ¿no? Tiene que estar el área despejada del sitio donde yo voy a examinar, ¿no? Y hacer todas las maniobras que correspondan, y generalmente no causando dolor. Tipos de palpación, puede ser una sola mano o puede ser dos manos, ¿no? Ya sea a ambos lados o una sobre otra que podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, a nivel abdominal, que es donde más se usa pues bimanual generalmente para que yo me esté ayudando. Ahora hay una palpación superficial, ¿no? Con donde yo tengo que ver la sensibilidad, el calor, la temperatura, y ahí la profunda para determinar alguna visceromegalia o alguna tumoración, ¿no? En la superficial hemos visto, me fijaré en la piel, si hay algún relieve, mientras en la profunda si hay dolor, si se mueve, si hay tumoración, etcétera. Entonces, si yo tuviera alguna de esas patologías, entonces tengo que describir, por ejemplo, me presenta esta paciente, ¿cómo describo? ¿Dónde está situado el incremento de volumen? Porque no sé si es tumor o no es tumor. Incremento de volumen a nivel abdominal. ¿Qué tiene forma? Forma irregular en este caso. Tamaño, ya tendré que medir de alto y de ancho, ¿no? La consistencia, si toco, si es blandito, durito, en qué partes es duro, qué es, si le duele lo que le estoy tocando y si se mueve, ¿no? Son datos que nunca hay que olvidarse. Ahora nosotros también podemos encontrar, si yo encuentro, supongamos, puedo encontrar un pulso patológico en el lado derecho del tórax, ¿no? O también yo puedo encontrar una masa dolorosa en cuadrante superior derecho, entonces tengo que pensar probablemente acá hay un problema de la vesícula, ¿no? Acá debe haber un problema de la vena cava o de la aorta descendente, uno de los dos. Y por último, si yo encuentro una masa que late a nivel del abdomen, le toco el abdomen y siento que me empuja, entonces hay que descartar los famosos aneurismas, ¿no? Fíjense que lo que habíamos comentado puede ser un aneurisma de la aorta ascendente, que puede estar, que yo puedo sentir esa palpación. Igual como se les dijo acá de la vesícula y el aneurisma de la aorta. Ahora, por supuesto que hay tactos especiales que siempre hay que consultar al paciente. Si es mayor de 40 o 50 años, tenemos la obligación de hacer tacto rectal, porque ahí más rápido se determina el tamaño de la próstata, ¿no? Entonces, fíjense, la próstata está en este lado, porque es la vejiga, para yo determinar si necesita hacerle una biopsia, análisis, etcétera, ¿no? Acá igual en la vía vaginal también hay que pedir, solicitar permiso si es que necesitamos hacer, bueno, en este caso es por el embarazo, ¿no? También no olvidarnos a nivel de la boca, de la nariz, etcétera, ¿no? Ahora, todo este tipo de exámenes debe hacerse con mucha delicadeza, mucho cuidado y respeto, por supuesto. Pero pues viene otra de las maniobras que son las percusiones, ¿no? La percusión que se golpea las áreas de diferentes partes del cuerpo, pero no debe causar dolor. Doctor, ¿y cuántas veces tengo que golpear el mismo sitio? ¿4, 5 veces? No, 2 veces. Y voy trasladando el dedo percursor con el otro dedo digitador para que vaya aprendiendo también los sonidos. Por eso que ustedes como tarea debería estar haciendo percusión, inspección, palpación, percusión y auscultación en su familia, empezando por eso, ¿no? Para que vean que todo aparentemente lo que es normal, ¿no? Ahora, no solamente se hace con las manos la percusión, también se puede hacer con instrumentos, ¿no? Entonces, la percusión, vamos a ver que la percusión siempre, si pongamos el pulmón, tengo que percutir siempre, si examino a un lado, al frente, igual tengo que examinar al mismo tiempo. Van así paralelos los mismos sitios. Lo mismo a nivel cardíaco, a nivel abdominal, a nivel de los reflejos osteotendinosos. Miren la técnica generalmente que se usa con los dos dedos. El dedo que yo pongo, tiene que estar planito, se llama plexímetro, mientras que el otro dedo que tiene que formar un ángulo se llama el plexor. Tiene que golpear, ¿no?
a este otro dedo. ¿Cuántas veces? 2 veces y cambio, 2 veces y cambio, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo correcto? Fíjense, lo correcto es que es el dedo, ¿no? Que está en contacto con la piel y que está planito, mientras que el otro está formando un ángulo y solamente es movimiento de muñeca. Cambio, por ejemplo, este está mal. ¿Por qué está mal? Fíjense acá que hay un espacio. Está doblado este dedo. No está bien. Y este no está formando este ángulo. Fíjense que el ángulo es muy... Y encima las uñas largas. Eso está mal, ¿no? Ahora, ¿qué sonidos? Ya yo percuto. ¿Qué sonidos voy a tener? Lo que le llamamos la sonoridad, la matidez y el timpanismo, ¿no? Sonoro, ¿por qué? Porque el sonido es un poquito con tono bajo y dura un poquito más, ¿no? Y generalmente, ¿dónde siento esa palabra de sonoridad? A nivel del pulmón. Ustedes van a tocar el pulmón, entonces ese sonido se llama sonoridad. Mientras que la matidez, ¿no? Generalmente el tono, fíjense, es mucho más alto. Pero ¿dónde generalmente puedo encontrar? A nivel del hígado, del vaso y del mismo músculo. Y en el pulmón, ¿en qué casos patológicos? Cuando hay una neumonía o atelectasia, ¿no? O también entre el pulmón, ¿no? Y el tórax se interpone un poco de líquido, en un derrame pleural podemos también encontrar. Y el timpanismo, generalmente, podemos encontrar a nivel del estómago o los intestinos, o en el tórax, pero hay una sitia, en un sitio que se llama el espacio de Traube, ahí también el tipo timpánico, ¿no? Y el tono ya es intermedio, no es como los otros. Pero entre esos 3 tipos de tonos tenemos la submatidez, la hipersonoridad, ¿no? Esta generalmente, cuando hay una disminución a nivel del pulmón, entonces puede estar entre mate y submate, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? Y disminuye, por ejemplo, la lámina del pulmón por encima del órgano sólido de la submatidez hepática. Y la hipersonoridad generalmente puede variar en la intensidad y cuando está lleno de aire, por ejemplo, un enfisema, un neumotórax, ¿no? Acá vemos, le está percutiendo para ver los reflejos osteotendinosos, acá a nivel de la espalda está haciendo puño percusión, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado que puede variar, por ejemplo, en el neumotórax, fíjense, acá está el pulmón y acá es un pulmón chiquitito, por algo se ha afectado y acá ha dejado lleno de aire, ¿no? Lleno de aire. Por ejemplo, este también es igual, es un neumotórax, fíjese, cuando está lleno de aire y no tiene el pulmoncito, se ve negro, no se ve con estas lesiones así, con estas figuritas blanquitas, ¿no? Entonces, acá si yo lo percuto es hipersonoro, ¿no? Y acá, pues, a nivel abdominal tenemos el timpanismo, ¿no? Esta es la sonoridad normal que hemos dicho. Esta submatidez viene a ser, fíjense, entre el pulmón y a nivel del hígado. En el centro, más o menos, viene a ser lo que es la submatidez. Y si cojo solamente el hígado, ese es el sonido mate, ¿no? En la percusión, igual que la anterior. Siempre, si a un lado, en el 3 se examina, al otro lado también, ¿no? Así en ambos lados siempre, ¿no? Porque también en la percusión, acordémonos que hay sonidos que son normales. Por ejemplo, si a nivel del esternón y partecita ya del pulmón viene a ser el timpánico. A nivel del mismo pulmón le dicen también el sonido claro. Hemos visto entre el pulmón y el hígado el submate y a nivel del hígado exclusivamente el mate. Después tenemos el signo de Murphy, ¿no? Entonces es un golpe que se hace a nivel del hipocondrio derecho. Cuando es Murphy, o sea, le hago la percusión y le duele, hay que descartar que no tenga la colecistitis, ¿no? Esta es la puño percusión renal, que puede ser por problemas de lumbalgia o puede ser por problemas renal. Realmente el riñón no duele, solo duele cuando se distiende, ¿no? La cápsula. Muy bien, la auscultación, fíjense, desde ese tiempo que solo se usaba tubitos hasta lo que estamos usando nosotros, el estetoscopio. Esto es para recordarles los que no saben. El estetoscopio hay de 2 tipos. Miren, fíjense, este de plano y este es con doble campana, ¿no? Este centro, o sea, el más chiquitito, viene a ser los sonidos graves. ¿Y para qué me ayuda este sonido grave? Para escuchar soplos. Este paciente tiene soplo, entonces con esto yo voy a escuchar mejor.
En cambio, este que viene a ser el diafragma son los sonidos agudos, que también me va a ayudar a los soplos, pero obviamente son soplos ya mucho más fuertes. Y esto es que no escucho muy claro ese soplo, ¿no? Estos son, ya sabemos, las ojivas, ¿no? Entonces, cuando yo coloco un estetoscopio, para ponerlo debajo, yo puedo poner este tipo de estetoscopio, porque es planito, no tiene este doble campana, ¿no? Este sí puedo ponerlo adentro, pero si es de este tipo, tiene que estar acá afuera. Métodos de auscultación, puede ser inmediato, ¿no? Pero también siempre se ha seguido usando la de Pinar, generalmente en la paciente gestante, ¿no? Entonces se puede ir directa o indirectamente. Miren, antes se usaba así, ¿no? Para escuchar los ruidos que le decíamos que respire, de la de Pinar en la gestación, y lo que estamos usando actualmente, el estetoscopio. En la auscultación, ¿qué ruidos, qué debo encontrar, ¿no? Entonces yo puedo estar encontrando sonidos gaseosos, sonidos líquidos, y la mezcla de sonidos gaseosos contra los cuerpos sólidos, ¿no? Si yo encuentro sonidos gaseosos, realmente es porque ha habido condensación del aire, o sea, ahí ya sea hay pus, ¿no? Probablemente, o hay una telestasia. Entonces yo voy a encontrar ahí. Mientras que los líquidos generalmente acabo de encontrar los famosos ruidos, ¿no? Sistólico, diastólico, etcétera. Y los gaseosos generalmente a nivel abdominal, ruidos hidroaéreos. Pero en el pulmón tiene sus características. Fíjense, entra el aire por acá, por la tráquea. Después va al bronquio derecho, bronquio izquierdo. La rama superior, medio, inferior. Mientras el otro va al superior y al medio. Y después viene a nivel, ya pasa los bronquiolos respiratorios, vienen los alveolos. Entonces, el sonido que se emite acá en los alveolos es diferente que este sonido. Generalmente, ¿no? Acá nosotros le llamamos el murmullo vesicular, ¿no? Murmullo vesicular. Generalmente, ¿por qué se produce? Porque el sonido se produce, o sea, en inspiración y en la expiración, porque comienza a estirarse estos alveoles. Pasa el aire, se estira y ese es el sonido que vemos. Pero a nivel, por ejemplo, acá fíjense, hay sonido también a nivel de los bronquios, ¿no? Porque se comienza a estirar un poquito los bronquiolos justo por el aire que va pasando. Y ese es otro sonido, el sonido bronquial. Cuando uno hace la auscultación, igual que la palpación o percusión, fíjese, si le examino acá al frente, igual al otro lado. Si le examino al otro lado, así. Vamos examinando, ya sea anterior, lateral, pues la mayor parte examina adelante y atrás y se olvidan de esta parte, ¿no? La parte lateral que sí podemos encontrar, ¿no? Porque podemos encontrar alteraciones en la respiración, lo mismo a nivel cardíaco, que eso ya van a hacerlo en cardiología, lo van a ampliar. Entonces, si uno, acá en el segundo espacio intercostal, miren, este es un espacio, este es el segundo espacio, es la zona aórtica, ¿no? Al frente es la zona pulmonar, más abajito nada más es el accesorio del aórtico. Ya en el cuarto espacio viene la tricuspidia, ¿no? El área tricuspidia y en la mitad, ¿no? Un poquito más abajo viene a ser la zona mitral. Entonces, ¿por qué se producen ruidos cardíacos? Porque ese ruido que yo escucho en el corazón, bluc, tuc, generalmente es producido por contracción de estos músculos, ¿no? Músculos del corazón y paso de la sangre a través también de las válvulas y el choque que tienen de las paredes vasculares. Esto es lo mismo. Entonces, también tenemos la auscultación a nivel gastrointestinal, ¿no? Ya sabemos que eso después de la inspección hacemos la auscultación, ¿no? Generalmente debe ubicarse en la fosa ilíaca derecha, en la región de la válvula ileocecal, etcétera. ¿Cuánto? Normalmente entre 5 a 35 podemos encontrar los ruidos hidroaéreos normales. Y los famosos, a través con el estetoscopio, podemos saber los roces de fricción del hígado y del vaso, y por supuesto los soplos. Esto es para darnos cuenta y trazamos líneas imaginarias para hacer el examen, ¿no? La zona del epigastrio, el hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, mesogastrio, hipogástrico, esto ya sabemos, es lo mismo que lo estamos ubicando. Acuérdense, ¿no? Las líneas donde trazamos,
¿no? De espina ilíaca, trazamos esta línea, que es la que abajo, ¿no? En el borde del borde costal trazamos la otra línea, y acá dejamos estos músculos rectos anteriores para trazar estas líneas que estamos viendo. De la auscultación de los pulsos también, ¿no? De la aorta, de la arteria renal izquierda, pero estas de las arterias realmente mucho mejor se escucha en la parte posterior que en la parte casi fuera delgaditas, sí, ¿no? De la ilíaca derecha, ilíaca izquierda, lo mismo de la femoral. Entonces, hay diferencias, serán todos iguales, habrá fallas también del examinador, del paciente y también del medio donde se rodea, ¿no? Entonces, ¿en qué puede fallar el examinador? Dice que puede haber una variación biológica de los sentidos del examinador, pero ¿por qué? O sea, que no se da cuenta. No, a veces el examinador, en este caso el médico, está muy cansado, no ha dormido, entonces se le puede ir, o sea, puede sentir una cosa o pasarle un examen que no lo hizo, ¿no? Entonces acá puede haber fallas solamente por cansancio. A otra, dice, a veces dice, el paciente le dice, doctor, he orinado rojo, ya, debe ser hematuria, automáticamente, no. Entonces es la tendencia a registrar inferencias, o sea, ya me supongo, pero no, porque puede ser una hemoglobinuria, que es diferente a una hematuria, ¿no? Ahora, otro problema, que generalmente dice, mira, yo estoy viendo que para mí es una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, y debemos utilizar, ya ni le examina, a veces ve un solo esquema, pero no, ¿por qué? Porque los esquemas, los algoritmos son ayudas, pero que no todos presentamos las mismas características. Acuérdense, la gripe nomás, o el COVID. Y el COVID le presenta, son de la misma edad, del mismo sexo, y sin embargo, de una manifestación presenta una y otra manifestación presenta otra, ¿no? Entonces, eso también hay que sacarnos los esquemas. Ahora, atrapamiento de expectativa previa. Dice, no, ¿sabes qué? Es una insuficiencia cardíaca, por lo tanto debe tener tercer ruido. Ya lo asume sin haberle examinado, ¿no? O simplemente no ha estudiado. No ha estudiado, no ha palpado, no ha examinado, entonces ahí sí es más grave, ¿no? Acá puede haber problemas con el examinado, el paciente también puede presentar problemas, sí, porque acuérdense, si yo tomo la temperatura, le tomo el pulso, la presión arterial, ¿es el mismo en la mañana, mediodía, en la noche? No. Inclusive está relacionada hasta con los alimentos. Estando sano, ¿eh? Si enfermo es mucho peor. Ahora, hay problemas en las manifestaciones que refiere el paciente, ¿no? Por decir, puede haber discrepancias, en la mañana me dijo una cosa, después en la tarde me está diciendo otro, o simplemente me dice, me dolía, sí, pero él ya se tomó algún medicamento y cuando lo examen no le encuentro nada, no sé si me está mintiendo o será verdad. Entonces puede haber alteración por el uso de medicamentos. Y a última hora, como a veces está hospitalizado el paciente, viene y le examina uno y le explica, viene y le examina otro y le explica, bien, total, el paciente ya, él cree que ya sabe de algún diagnóstico y te omite muchos datos que tú le preguntas porque dice, no, si el otro me ha dicho que no sirve esto, entonces no digo nada. Entonces, eso también es otro factor importante, la interpretación del paciente. Y por último, va a haber alteración, ya, estoy lúcida yo como médico, el paciente, buen colaborador, puede haber al examinar algún tipo de alteración, sí. Generalmente, si yo estoy examinando y están haciendo bulla, música, entonces se me pasa algún ruido, algún soplo, entonces, o hace mucho frío, ¿no? O simplemente no hay privacidad, entonces son circunstancias inadecuadas para el examen, ¿no? Ahora, puedo palpar el pulso y hay médicos que dicen, no, este es un pulso paradójico. El otro dice, no, sí es un pulso normal, ¿no? Entonces, otros dicen, no, está muy disminuido. Entonces, de acuerdo a la experiencia de cada colega, me puede dar una interpretación X, ¿no?
Ahora, otro es la falta o la mala comunicación entre el paciente y el médico. A veces el mismo médico no le pregunta o asume que puede ser tal enfermedad, ya ni le pregunta, o el mismo paciente se niega, o simplemente no recuerda o no le da importancia, ¿no? O muchas veces le sacamos el EKG o un AGA electrolitos, no se interpreta y se me ha ido ahí un resultado que era para dar ya tratamiento y no me di cuenta, ¿no? Entonces, como les había comentado, es obligatorio que cada estudiante y que cada profesional mejore su competencia. ¿Qué es mejorar su competencia clínica? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros debemos dedicarnos no solamente a un buen examen, sino también a hacer un buen estudio, el buen interrogatorio. Por eso la enfermedad actual es muy importante, porque yo tengo que estar, eso es lo que más me demora. Le puedo examinar en 5 minutos, pero el interrogatorio para preguntarle bien, porque acuérdense que el paciente les va a decir lo que él quiere, pero yo tengo que ser tan hábil de sacarle poco a poquito todos los signos, todos los síntomas que pueda tener, ¿no? Entonces, le estoy poniendo como tarea pequeñita qué es tono, ¿no? La diferencia entre sonido y la diferencia entre ruido, para que ustedes también digan, no, este es un ruido, no, este es un sonido. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Jóvenes, permítame un momentito, voy a tomarles la asistencia. A ver. Alca Galindo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Barreda Mayorga. Presente, doctora, buenas tardes. Bustinza Delgado. Presente, doctora, buenas tardes. Cabrera Illa. Presente, doctora, buenas tardes. Cáceres López. Doctora, buenas tardes, presente. Calla Quispe. Presente, doctora, buenas tardes. Cárdenas Farfán. Cárdenas Farfán. Cascamaita Segovia. Presente, doctora, buenas tardes. Castro Paredes. Presente, doctora, buenas tardes. Choque Delgado. Choque Delgado. Dijo presente por el chat, doctora. Perdón. No escuché. Choque Delgado. Choque Delgado. Dijo presente por el chat. Ya. Un favor, cuando tengan ese problema, el único que está autorizado es vuestro delegado. Comuníquense con él, ¿sí? Le dices que se comunique. Cornejo Ataulluco. Presente, doctora, buenas tardes. Delgado Estrada. Presente, doctora, buenas tardes. Díaz Caballero. Presente, doctora, buenas tardes. Galindo Mujica. Presente, doctora, buenas tardes. Gutiérrez Condo. Presente, doctora, buenas tardes. Hermosa Valdivia. Presente, doctora, buenas tardes. Huamán Álvarez. Huamán Chuchullo. Presente, doctora, buenas tardes. Huamán Condori. Presente, doctora, buenas tardes. Huáñez Loaiza. Presente, doctora, buenas tardes. Hurtado Ochoa. Presente, doctora, buenas tardes. Campal Leva.
Doctora, buenas tardes. Presente. La Torre Castro, Presente, doctora. Buenas tardes. Yogli Almanza, Yogli Almanza, Presente. Yogli Almanza, Jesús Mormontoy, Presente, doctora. Buenas tardes. Presente.